Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Florencia. Buen día. Bueno, creo que ya estamos más o menos en cantidad de gente. Buen día, Noelia. Buen día, María. Candelaria, buen día. Buen día para todo el mundo. Bueno, vamos a hablar brevemente, porque en la clase anterior se terminó llevando mucho tiempo, pero vamos a hablar brevemente de los exámenes, ¿sí? Primero que nada, quiero saber cómo lo vivieron, qué les pareció la experiencia del Google Forms, qué les pareció, qué les parecieron las preguntas en sí, em, cómo lo vivieron. Em, Quiero tener un poco el feedback de sus opiniones y ahí yo les digo las mías. Así que los leo sus comentarios sobre el examen. La plataforma no la conocíamos, resultó muy buena, estuvo perfecto. Unas medidas engañosas, sí. Sí, obviamente, Florencia, esto lo comentamos en la comisión anterior. Eh, Piensan que está pensado como un parcial a libro abierto. Eh, y no sé si habrá habido. A mí me generó mucha dificultad el caso práctico. Siento que podría haber tenido más práctica con nuevos casos al margen de los hechos. Em, sí, igual hicimos bastante casos prácticos y creo que, como comentaba a las 7, eh, las preguntas eran capciosas o eran engañosas algunas, sí, obviamente es la idea. Em, eh,
porque piensan que está muy buena, pero me pareció medio corto el tiempo por lo largo que era. Sí, bien ese comentario, Cata. De hecho, ok, en mi caso me faltó tiempo para resolver y redactar el caso práctico, ok. Bien, entonces, primera conclusión que podemos sacar es que el sistema de Google Forms sirvió, fue positivo y eso es una buena noticia. Em, el tema del tiempo. Sí, eran muchas preguntas, eran preguntas complejas, eran preguntas para pensar bastante. em, y el tiempo alcanzaba justo. Luego me quedó poco tiempo para los casos que eran los que más puntos valían, puede ser. Ni siquiera pude rever mi examen, me gustó mucho la modalidad. Lo del libro abierto fue inimplementable porque ni tiempo de ver nada por la extensión del examen. Sí, pero ustedes seguramente tuvieron un código o no sé si material adicional, pero el código, saben que soy muy positivista y saben que muchas de las respuestas estaban en el código. Si ustedes habían estudiado y sabían a dónde buscar en el código, iban a encontrar las respuestas fácil. No iba a haber mayor inconveniente con eso. Eh, es muy difícil como docente pensar en un sistema de examen virtual, pensar en un sistema de examen a distancia eh, que garantice la individualidad del examen. Entonces, por eso fueron muchas preguntas y por eso las preguntas fueron para analizar. Porque la idea no era que ustedes repitieran y vomitaran contenido, sino que la idea era que ustedes pensaran. Y, y el sentido y el objetivo de las preguntas apuntaba a eso, a que ustedes pensaran las respuestas. ¿Y por qué tantas preguntas? Porque eh, queríamos que cada uno de ustedes estuviera concentrado en su propio examen y no que tuviera 5 preguntas y que le sobrara una hora para poder charlar por WhatsApp con todos los compañeros y discutir grupalmente todas las preguntas. Esa fue la razón de ser del por qué tantas preguntas. Sí es cierto el tema de que hubo por ahí poco tiempo para desarrollar los casos prácticos, pero de nuevo, en general las respuestas estuvieron bien. Creo que el sistema funcionó bastante bien. De hecho, inconvenientes operativos, solo tuvimos 4 de los casi 80 exámenes, fueron eh, 51 a las 7 y 25 a las... No, 49 y 25. Fueron 74 exámenes en total. Eh, con lo cual, si de 74 exámenes tuvimos nada más que inconveniente en 4, inconveniente operativo técnico en 4 exámenes, la verdad es que eso lo considero un éxito.
porque quiere decir que tuvimos entre 5 y 6% de inconvenientes. Y la verdad, para una primera experiencia de este sistema estuvo más que bien. Obviamente, como habrán notado, el puntaje está pensado o calculado sobre 100, con lo cual ustedes necesitaban un 60 para... necesitarían un 60 para promocionar. Como les decía a los chicos de las 7, es muy difícil poner un puntaje a una respuesta escrita porque siempre es opinable, siempre da para mucho margen de discusión. Da para decir, no, porque yo acá lo que quise poner es, y entonces eso siempre genera algún margen de discusión. Ahora voy, Florencia, con los que no son punto exacto. Probablemente sea parecido el segundo examen, sí. Estábamos viendo con Mercedes, con la doctora Rodríguez Llavarini, eh, estábamos analizando si por ahí lo complementábamos con un Zoom grupal, tipo coloquio, o si volvemos con esta modalidad. A mí la verdad es que me gustó bastante esta modalidad, creo que resultó bastante bien, con lo cual es posible que nos mantengamos en esto. Vamos a ver qué onda. El tema de los que no son números exactos. Como les contaba a los chicos de las 7, a mí en general me gusta corregir haciendo como una integralidad, en el sentido de em, si por ahí son 4 preguntas a desarrollar, en base a la combinación de las 4 preguntas, es decir, esta persona sabe lo suficiente como para que yo me quede tranquilo que si no vuelve a ver esta materia se termina recibiendo sabiendo la materia o no. Entonces, promociona o no promociona. Es como una barrera más grosera, más gruesa, más de trazo grueso. Y después sí entra el trazo fino de es un 6, un 7, un 10 o es un 5 o un 4. Claro, ahí vamos, Mary. Con este sistema de evaluación, con los choice y con poner puntaje a las preguntas a desarrollar, es bastante más complejo eso. Sin embargo, ¿cómo se evaluó? ¿Cómo se tuvo en cuenta el puntaje de las últimas preguntas? Por un lado, hay como una especie de campana de Gauss en el sentido de em, el nivel genérico del curso, que en, en el tema 2, el caso 2 les fue bastante bien. El caso 1 en general también, eh, o algunos mejores, otros peores, pero bien. Y en el tema 1, en el tema 1, esperen un segundo, que quiero ver algo.
En el tema uno, el caso uno en general también fue muy bueno, el caso 2 por ahí fue más complejo. ¿Por qué? Porque cuando tenían que imaginar o cuando tenían que pensar en un caso de calificaciones, en muchas ocasiones lo que terminó ocurriendo es que ustedes explicaban, el juez aplica lex fori o aplica lex causae, pero no explicaban el impacto de eh, la calificación o por qué la calificación jugaba para aplico una norma u otra. Ustedes decían, si aplico esta norma, el resultado va a ser tal, si aplico esta otra norma, el resultado va a ser tal. Pero no explicaban cómo la calificación me llevaba a que yo aplique tal o cual. ¿Sí? Entonces, el punto calificación se perdía en el medio. Con respecto al tema uno, pregunta caso uno, el caso de la adopción en Albania. Hubo mucho inconveniente, hubo mucho desafío para prácticamente nadie, o creo que uno solo o dos, pero muy poco, en donde se hiciera un análisis del impacto del orden público, en donde la defensora oficial planteaba, hay un tema de orden público, hay un tema de vulneración de los derechos de los menores. Prácticamente no vi argumentación ni a favor ni en contra de esa postura, de decir, ¿por qué invoco el interés superior del menor como un argumento para contrarrestar la adopción o como un argumento para convalidar la adopción? No tomé como que hubo pocas respuestas que entraran en ese detalle, que era un detalle importante. Después hubo, hubo algo en donde se falló mucho, mucho, que me sorprendió. El vínculo o el concepto del orden público. Hablamos mucho del orden público y aclaramos mucho en el tema orden público que el orden público internacional es interno de cada país y no es supranacional. Sin embargo, hubo mucho problema con esas preguntas, con todas las relacionadas con el tema del orden público. El tema del orden público en general trajo muchos problemas. Recordarán que cuando vimos orden público les anticipamos, este es un tema complejo. Dicho y hecho, es un tema complejo. Bien. Te ignorante del término. ¿Qué quiere decir eso? La idea de los choice, la idea de los verdaderos falsos, es que ustedes lean con atención. Mi abuelo era escribano y él solía decir hay que leer hasta el canto de las hojas. Eh, y los que trabajan en estudios y los que trabajan con temas de contratos. Ah, sí. Ah, ok. Em, la 4 del tema 2 seguí sin entenderla. Em,
para. Estoy buscando. A mí me complicó dos de fraude de la ley que tenían... eh, sí, había algunas medio parecidas. Una decía la consecuencia era la inoponibilidad y otra decía que era la aplicación del derecho que se quiso evitar. Claro, que al final del día eh, termina siendo lo mismo, porque una es un medio y la otra es lo que termina ocurriendo. Si saben más de lo que refleja el parcial, es algo muy bueno. eh, para mí como docente. En- Claro, no había trampas. Era solo pensar. Sí, es cierto que el tiempo es enemigo en este tipo de situaciones y, y juega muy en contra. Entonces, pero creo que está bueno eso porque es un entrenamiento para que ustedes aprendan y para que ustedes mejoren su rendimiento en situaciones de estrés y depresión. En sus trabajos van a tener muchas situaciones de estrés y depresión en donde el tiempo les va a jugar muy en contra. Entonces, aprender eso en una situación barata de una materia que en el peor de los casos es no aprobar la materia de punto, eh, es un buen aprendizaje, porque en la vida profesional las consecuencias son mucho más graves. Entonces, si pueden aprovechar esta situación, si pueden aprovechar esta experiencia para aprender a manejar eso, me siento satisfecho como docente. Siento que más allá de la materia o no, eh, les terminé transmitiendo algo importante. La materia es importante, obviamente, me encanta la materia, amo mi materia y me gusta. Y creo que cada día va teniendo más relevancia, entonces es importante que manejen la materia. Ahora, eh, si ustedes no se dedican al derecho internacional, lo más probable es que de acá 10 años, de acá 5 años, de acá un año, de acá 3 meses, la semana que viene, ya no se acuerden nada de la materia. Eh, de lo que nunca se van a olvidar es de el manejo de la presión y el manejo del tiempo y de esas experiencias. Eso les va a quedar para siempre. Puede ser que el contenido específico se pierda, siempre van a saber a dónde recurrir y creo que lo que está bueno es que ustedes sepan que todo esto existe y que quede que todo esto existe, que quede, que trascienda esa parte de la materia. Eh, y
porque después cuanto más les quede, muchísimo mejor. O sea, si hay gente, si alguno de ustedes que se quiere dedicar al derecho internacional privado, yo chocho de la vida, me encanta. Pero si no, ya el solo hecho de que les quede todo esto es algo positivo. Bien, tema de el puntaje, que no lo hablamos. La idea es promediar los dos parciales, es decir, ustedes van a rendir el segundo parcial, se van a promediar las notas de los dos exámenes y la facultad no permite cargar notas con decimales, con lo cual hay que redondear. El redondeo se va a hacer después del promedio y se va a hacer como siempre se hizo, es decir, si tienen de 50 para arriba, se redondea para arriba. Si tienen de 49 para abajo, se redondea para abajo. ¿Sí? Con lo cual, si ustedes terminan con un promedio 5,50, promocionan porque se redondea para arriba y les queda 6. Si ustedes terminan con un promedio 5,40, les queda promedio 5, entonces no promocionan y tienen que rendir el final. Otra pregunta que me hicieron a las 7. Estoy repasando cosas que estuvimos hablando a las 7 para que quede todo claro y para no olvidarme nada. Em, el recuperatorio está pensado para que lo rindan aquellos que no alcanzaron el 4 o que estuvieron ausentes. ¿Pueden rendir recuperatorio los demás para levantar nota? Sí. Ahora, si ustedes rinden recuperatorio para levantar nota, queda la nota del recuperatorio. Es decir, si ustedes tenían un 4 en el parcial y rinden recuperatorio y se sacan un 5, queda un 5. Si ustedes tenían un 5 en el recuperatorio, en el parcial, rinden recuperatorio y se sacan un 4, queda un 4. ¿Sí? Quiero que quede claro eso antes de que analicen si se presentan a rendir el recuperatorio o no. La idea, como siempre, es asumo las responsabilidades de, de mis decisiones. Sí hay clase, la verdad es que quizás podríamos hacer recuperatorio también por Forms o algo por el estilo, o por Zoom. Todavía no hablamos con Mercedes de cómo vamos a implementar el recuperatorio, pero vamos a hacer lo siguiente. Si alguien quiere dar recuperatorio para levantar nota, manden mail, avisen que van a dar recuperatorio. Así nosotros podemos saber cuánta gente quiere dar recuperatorio y ahí vemos la forma en que lo implementamos. Quizás hacemos un Zoom, quizás hagamos otro Google Forms. Sea como sea, podemos distribuirnos con la doctora Rodríguez Llaverini y podría ella dar clase y yo tomar examen, o yo dar clase y ella tomar examen, o le podemos pedir a alguno de los ayudantes que dé clase y nosotros dos tomamos examen, o le podemos pedir a uno de los ayudantes que nos acompañe tomando examen y otro da clase. Sí, obviamente 60 equivale a un 6.
em, el puntaje está calculado sobre 100. Bien, ¿qué comentarios más, qué otras dudas tienen sobre el examen? Para el segundo puede ser, probablemente si estuvimos hablando esta semana con Mercedes sobre la posibilidad de hacer un Zoom y hacer coloquios, pero lo estamos viendo. Probablemente, la verdad es que funcionó bastante bien este sistema, así que puede ser que volvamos a hacerlo así. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Si no, ya podemos arrancar con la clase. Diría cortar ahora, así ya queda el video grabado de la parte administrativa del examen y después la clase. Si no hay más preguntas ni comentarios. Sí, el tema del Zoom oral es, logísticamente es un parto. Ok, lo tendremos en cuenta. Bueno, si no hay más dudas ni comentarios, corto acá y volvemos y arrancamos la clase. ¿Sí? Bueno, pareciera no haber dudas. Si llega a haber alguna pregunta, la pueden hacer en la próxima parte. Ahí, corto y vuelvo.